Vamos a ir al grano, vamos a intentar no desviarnos. Y ahora va a ser la segunda vez que me odie los Nutris. Así Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez. Estamos aquí con Ángel. Bienvenido de nuevo, tío. Y eso que no entrena. Está sin entrenar torso por una lesión y el cabrón está más fuerte que antes. Me cago en Dios. Bueno, Ángel, tío, en el anterior episodio hemos hablado un montón de contextualización, hemos hablado pues de diferentes ámbitos, pero esta vez vamos a centrarnos mucho más y vamos a hablar sobre hipertrofia. Vamos a ir al grano, vamos a intentar no desviarnos y vamos a tratar tres temas principales, ¿vale? El primero de ellos, vamos a ir ya directos al grano, no te presento porque no... Nada de falta. Toda la gente que ya te conoce y si estáis en este episodio y no habéis visto el anterior, os animo a parar este y ver primero el otro. Así que, tío, primera pregunta. Primera pregunta. Cuando una persona se apunta al gimnasio, podemos decir que su nivel es básico, ¿no? Cuando una persona lleva cierto tiempo entrenando bien, que no significa mucho tiempo, porque en el primer capítulo hablábamos de que llevar 7 años no significa llevar 7 años entrenando bien. Cuando una persona lleva X tiempo entrenando bien, podemos decir que es intermedio. Y cuando ya una persona ha avanzado mucho, ha mejorado, lleva bastante tiempo haciendo las cosas bien en todos los ámbitos, podemos denominarle avanzado, ¿no? Es más difícil marcar estas separaciones, encasillar a la gente en uno de estos tres ámbitos, pero quiero que nos des tu punto de vista para que la gente que esté en su casa escuchándote sepa más o menos en qué ámbito se mueve. ¿Cómo lo podrías clasificar o cómo podrías decirle a esa gente que está en su casa, ok, estás aquí y una vez que nos expliques cómo saber dónde estamos, quiero que nos comentes un poco pues técnicas para mejorar en cada uno de estos tres cada uno de estos tres contextos, ¿no? Sí, bueno, como hablamos en el anterior episodio, es decir, tú hay nivel básico, bueno, básico principiante, sí, intermedio avanzado y obviamente como no depende del tiempo, una persona principiante se acaba de empezar a entrenar. Sí, este es el más fácil, ¿no? Acaba de empezar a entrenar fuerza. Este es súper No, fácil. puede llevar entrenando fútbol 20.000 años, pero si acaba de entrenar fuerza va a ser principiante en entrenamiento de fuerza como tal. Y lo primero, si eres principiante, céntrate en aprender bien los movimientos. Técnica. Sí, aprender bien a hacer bien los movimientos, a que tu coordinación intermuscular sea buena y ya luego tu coordinación intermuscular, es decir, que al hacer un press de banca con la barra, sí, seas capaz de hacer el movimiento correctamente. Y eso, al trabajar varios músculos, pues requiere una cierta coordinación y eso hay que practicarlo, porque es una técnica. En el peso muerto, que aprendas a hacer la bisagra de cadera con la flexión de rodilla más o menos casi a la vez o de manera simultánea, es decir, que la rodilla y la cadera vayan como en un movimiento, vamos a decirlo, armónico. Okay. Para no potenciar o no agravar, por ejemplo, la carga sobre el lumbar y demás. O sea, aprender cómo sería la técnica. Cuando tienes la técnica bien, empezar a hacer los ejercicios e ir conociendo cuál es el límite que puedes aguantar. E ir sabiendo la carga que puedes manejar poquito a poco, es decir, vas aumentando la carga. En cuanto a selección de ejercicios, ¿crees importante empezar por unos determinados o por otros? Me va a odiar la gente que me escuche porque yo no hago press banca y me va a decir, ¿qué dices tú? Pero sí recomiendo, es decir, por así decirlo, los ejercicios multiarticulares. Vale, los conocidos como más básicos, es decir, alejarnos un poco de los analíticos en cierta medida, ¿no? Y empezar por ejercicios más globales. No, en cierta medida no, es decir, tienes que saber primero realizar los diferentes movimientos, con todo, tener esa coordinación. Okay. Porque luego el hacer un curl de bíceps en un banco apoyado, el movimiento es que es casi más difícil hacerlo mal que bien. Sí. O sea, es decir, es más difícil hacerlo mal. Entonces, aprender todos esos movimientos, centrarte en lo que sería una base de trabajo, porque aunque no se vea como básico, un remo con barra libre es un ejercicio básico. Okay. Entonces, trabajar un remo con barra libre, con una técnica correcta, con una neutralidad de la espalda, o sea, es decir, que la espalda no esté arqueada, que esté recta, para disipar bien las fuerzas que se ejercen sobre el lumbar. Okay. Y luego ya de cara a plantarte a decir, bueno, ¿cómo vas a trabajar el bíceps? Pues yo primero aprendería a hacer un curl de bíceps con mancuernas, libre, bien, realizar una flexión de hombro, flexión de hombro, perdón, flexión del brazo, de codo, sí. flexión de codo,
buscar otra Para variante. luego buscar otra variante sería a lo mejor en máquina o en banco Scott o similar. Primero lo que sería aprender los movimientos y ir progresando en ellos. ¿Y esto se puede trasladar, lo que nos comentas del peso libre, en una persona que principiante, ¿no? En una persona que empiece primero a manejar pesos libres para aprender esas técnicas de esos ejercicios, que aprenda un poco, pues, cómo se mueve su cuerpo, qué fibras reclutar en cada movimiento, y luego, cuando ya necesite un poco más de especialización, ¿no? Cuando vaya avanzando en su progreso, ir a máquinas? ¿O cómo lo ves tú en esta persona que empieza? O sea, no es desechar totalmente las máquinas, porque por ejemplo, para aprender, tú puedes aprender con la barra libre para tener una coordinación intermuscular, pero sin embargo, si no eres capaz de sentir el pecho, seguramente, en un press de banca con barra libre, seguramente con una máquina, como el movimiento es más controlado, más limitado, puedas ser capaz de sentir más el pecho. Entonces puedes combinar las dos cosas, no es desechar una. Vale. Sí. Es darle prioridad al peso libre de cara a una coordinación muscular, intermuscular entre diferentes grupos musculares, y luego para saber trabajar o sentir cómo es el trabajo en el pectoral, puedes utilizar, por ejemplo, la máquina de press. Vale. O sea, puedes mezclar las dos Esto, cosas. ¿no? Sí. Sí, es decir, Al final, yo creo que se le tiene como miedo al principio a que la gente no coge peso libre, porque como no saben hacerlo, pues no lo cogen y luego avanzan y ya como que tienen miedo a coger esos pesos. Y también pasa al revés, de que hay muchos entrenadores que abogan por, cuando empiezas, no toques máquinas, aprende primero con peso libre. ¿Tú en qué lado te posicionas? ¿En un punto medio? ¿En más peso libre? ¿Menos? Yo, Hablando de personas que empiezan. punto medio. Punto medio, ¿no? De hecho, bueno, a lo mejor te escucha porque es un chaval que es muy fan de AudioFit y están ayudando a otro a hacer press de banca, están ayudando con barra y le están metiendo kilos y le dije, a ver, está muy bien lo que estés haciendo, pero el chaval no es capaz de reclutar petróleo. La que se veía que estaba moviendo, o sea, el peso lo levantaba casi totalmente con los brazos. Entonces le dije, bueno, bajadle a la máquina, que haga un press en máquina, que sienta cómo es el trabajo de pectoral, porque el movimiento en sí ya lo tiene cogido. Okay. Vale, ahora que sienta cómo es el trabajo del pectoral. Y luego ya le metes kilos a la barra en el press de banca. O sea, esa técnica que se le llama mente músculo, ¿no? Que al final Sí, lo de mente saber, músculo. saber activar, ¿no? Mejor dicho. Sí, es decir, que tú sientas que el press de banca tiene que activar el pectoral. O sea, es decir, que tienes que sentir el pectoral cuando trabajas press de banca. Entonces, si tú aprendes bien el movimiento y aprendes bien cómo trabajar ese músculo o qué se siente trabajar ese músculo, tienen las dos cosas, no tienes por qué desechar ninguna. Yo soy de utilizar las dos cosas. Luego ya cuando vas cogiendo algo de nivel... Eso, vale. Segundo punto, persona que conoce las técnicas de los ejercicios, ¿vale? Hace bien un peso muerto, hace bien un remo, un press de banca, etc. Vale, perfecto. Lleva X tiempo, no vamos a poner un tiempo específico, y ya ha mejorado, ¿vale? Ya ha mejorado físicamente, ha mejorado su fuerza, ha mejorado su técnica, es decir, pues se encuentra en un punto intermedio, ¿no? Puede seguir mejorando, pero está en ese punto intermedio. ¿Cómo enfocarías o cómo ayudarías tú a esa persona a seguir progresando? ¿O a qué le darías importancia sabiendo que ya hace bien la técnica, ya conoce y activa bien su musculatura, pero todavía está un poco estancado en su progreso? ¿Cómo le ayudas a desestancarse en ese punto? Pues yo empezaría a ver preferencias de la persona. Es decir, vale, tú haces bien un press de banca, tú sabes hacer bien, coordinas muy bien, pero ¿qué te gusta? ¿El press de banca o el press en palancas? O sea, en máquina de palancas, en máquina de placas o como veas. Y a lo mejor te dice, a mí me gusta más el press en esto, lo noto mucho mejor, noto mejor el pectoral. Pues yo, su trabajo básico de press o de pectoral o demás, seguramente sería el propio press en placas. En máquina, por así Sí, en máquina de placas, en máquina Hammer, como tú veas. Vale. Luego, como ya es intermedio y ya tiene cierto conocimiento sobre eso, diría, vale, siente mejor el pectoral, vamos a trabajar de manera, con la intensidad que le aplicarías un press de banca, ahí. Vale, luego, los cruces. ¿Qué sientes mejor? Los cruces libres, esto, y ya empezaría a trabajar con ya en las preferencias. Una vez tienes establecido lo que es la base, ya tienes que ir hilando más fino en cuanto a qué prefieres. ¿Por qué? Porque si no se te va a aburrir. Claro, la individualización, ¿no? Que tanto se habla de ella. Aún así, en el principio también hay que individualizar, pero como que es mejor aprender una base general de todo. Luego ya, y independientemente te lleve tu entrenador o no, es qué me gusta más para que el entrenamiento sea mejor. Porque cuanto más te guste el entrenamiento, mejor vas a entrenar. Y más vas a progresar. Y más vas a progresar. Cuenta. Cuando tú ya sabes hacer las cosas y ya has elegido tus preferencias, ya puedes ir sumando más variedad de ejercicios, porque eso ya va a ser más importante cuando ya tienes cierto nivel. La variedad de ejercicios porque, como comentamos así ligeramente en el otro podcast, se está viendo la hipertrofia regional. Y la hipertrofia regional se ve en que al tener mayor activación en una cabeza o en otra,
en un rango de movimiento, por ejemplo, en el curl de bíceps, no es lo mismo hacer un curl de bíceps con el hombro pues, en neutralidad, que con una ligera extensión o con una ligera flexión. Por eso se hace el banco Scott, se hace el curl de pie con mancuernas y el curl en banco inclinado. Sí. Porque como se va a enfatizar diferentes partes o diferentes porciones de ese músculo, eso es importante. O sea, ya la selección de ejercicios va cobrando una mayor importancia. Ya tienes que hacer algo más de variedad. Brutal. Sí. Eso es un intermedio ya. Y en diferentes musculaturas igual. Por claro, ejemplo, para seguir progresando. En pectoral, antes igual con hacer flexiones mejorabas y ahora necesitas hacer flexiones, necesitas jugar con otro ángulo, ¿no? Con otro movimiento en tu pectoral para seguir también esa progresión. Claro, tienes que ir sumando preses, cruces, fondos en paralela, por ejemplo. Ya, como he dicho, dependiendo de lo que tú vayas haciendo, sí, variedad de ejercicios. Vale. No por eso dentro de un mesociclo tienes que ir variando, es decir, te pones un día de pectoral y trabajas ciertos movimientos y el segundo día que trabajas el pectoral trabajas otros movimientos. Sí. Y lo mantienes 6 semanas progresando en eso, por ejemplo. Esto en espalda es muy común, por ejemplo, el día de jalones y el día de remos. Es como más visual, ¿no? Sí, pero eso, bueno, sí es más visual, pero yo no lo comparto. O sea, yo sí comparto el trabajar jalones y remos, o sea, tracciones verticales y tracciones horizontales, el mismo día y darle más énfasis a uno o a otro. Pero no solo uno. Claro, igual que un día trabajas lo que sería un press, okay, del ángulo que quieras, y lo que serían los cruces. Vale. El momento es... ¿Trabajar los dos? No es lo mismo, pero es verdad que trabajas una aducción del hombro, tal, bueno. Pero son movimientos totalmente diferentes y las fuerzas van en direcciones diferentes. Entonces, igual que lo trabajas así, con la espalda igual. No hacer un día solo de remos y otro de tracciones. Sí, pero es muy común ver a una persona, hoy me toca solo remo. Y es muy raro ver a una persona, hoy solo me tocan cruces de poleas. En el pecho como que se ve más fácil, pero en la espalda como que no se ve esa diferenciación. Pero vamos, al final es lo que tú dices. Tienes varios movimientos de un grupo muscular, hazlos todos los días, pero dale más importancia a uno que a otro. No hagas solo uno, porque al final te estás limitando, ¿no? No, yo soy partidario de trabajar diferentes patrones de movimiento en una misma sesión con un énfasis a un grupo muscular. Ha sonado muy técnico, pero... Aumentas la activación al final. Diferentes rangos de movimientos, diferentes ejercicios, mayor activación, mayor ganancia. Es lógico al final. Sí, luego es más fácil progresar. Ten en cuenta que luego en el siguiente, cuando quieras cambiar, a lo mejor estás en un remo con barra libre y tu siguiente progresión a lo mejor es el remo con barra y apoyas el pecho. Vale. Luego row, por ejemplo. No, de pie, pero con el pecho apoyado. Okay. Luego ya puedes pasar un shield row, entonces ya activación. Vas quitando, por ejemplo, trabajo a ciertos músculos estabilizadores y vas progresando lo que sería el propio ejercicio del remo con barra libre. Más focalizado en la activación muscular. Claro, más focalizado en activar el dorsal, que eso sería cuando vas avanzando. Okay. Parece que es más interesante un shield row o un remo de pie con el pecho apoyado que un remo totalmente libre, porque ya le estás quitando trabajo a los músculos que se encargan de estabilizar el movimiento y se le está dando directamente al músculo que quieres trabajar. Sí. Para la gente que esté escuchándonos y no sepa esto, es más visual, por ejemplo, en un press militar, ¿no? En un press militar de pie tienes que estabilizar mucho más la carga que en un press militar sentado, porque al final el punto libre. Libre, con la barra o con mancuernas, pongamos con mancuernas. Si te sientas, tu centro de gravedad está más bajo, tienes que activar menos tu musculatura estabilizadora, que también se activa, pero menos que de pie, entonces puedes meter más intensidad a tu hombro que de pie, que tienes que buscar más estabilidad, la intensidad de tu hombro baja, ¿no? Entonces, avanzarías, por así decirlo, buscando más esa focalización del movimiento que quieres trabajar. Sí, para mí sería ir avanzando en trabajar lo que quieres trabajar, como tú has dicho. Eso es. Que no se disipe, ¿no? Esas claro, fuerzas. Porque tú vas a llegar a un punto en el que el press militar de pie no le llegas a sacar de todo el beneficio que puedas porque, vale, sabemos que la carga externa no es importante. Sí. Pero claro, la carga externa también te va a hacer que necesites una estabilización. Entonces, vale, si ya le metes cierta carga externa para tener un estímulo cercano al fallo y demás, en un press militar, por ejemplo, si tú dices, venga, pues alargo las excéntricas, para que lo entienda la gente, alargo las excéntricas, en un press militar de pie sigues involucrando músculos estabilizadores. Y puedes llegar a fallar antes por eso que por el hombro. Sí, incluso entonces no te compensan de realidad, te compensa mejor hacerlo sentado con barra libre. Eso. Vale, luego va a llegar un punto en el que para darle cierta intensidad, no hablamos solo de kilos de la barra, para darle cierta intensidad te va a ser más interesante el utilizar, por ejemplo, una máquina de palancas, una máquina hammer de hombro, o un press militar en multipower. O sea, va a llegar un punto en el que casi en hipertrofia, poca gente se hace un press libre. O sea, es decir, culturistas ya así con cierta... Avanzados, muy pocos, ¿no? Porque el estímulo que le pueden aplicar es mucho más interesante con una multipower porque focalizan más el hombro, claro, el trabajo en el hombro, que en otros grupos musculares que no le interesan. Entonces,
Eso ya es como ir subiendo escalones. Sí. Aquí me Eso es gustaría... una progresión muy buena de cara a ya tener un nivel avanzado. Ya el avanzado, o sea, el que es avanzado ya hila muy fino con todo. Yeah. Antes de entrar al avanzado, me gustaría aquí matizar que lo que estamos hablando es sobre buscar esa activación muscular, no buscar esa funcionalidad. Porque, por ejemplo, mucha gente dice, no, pero yo para qué voy a hacer un remo en máquina si lo puedo hacer de pie y trabajar más en global mi cuerpo. Vale, está genial. Si tú quieres trabajar más en global tu cuerpo, perfecto, elige un remo de pie, o sea, un press militar de pie, lo que sea, con cargas externas que te permitan estabilizar, buscar equilibrio, etc. Pero si lo que estás buscando es una activación muscular determinada, busca un ejercicio o una variante que te permita eso. Entonces, aquí matizar que no estamos diciendo que un press militar en máquina sea mejor en general, pero sí que es mejor para notar ese trabajo solo en el hombro, que es lo que quieres hacer. Sí. Entonces me gustaría matizarlo para que la gente no diga, no se quede con, vale, pues solamente tengo que hacer máquinas, que no, ¿sabes? Entonces, eso, estamos hablando de hipertrofia y en cuanto a hipertrofia creemos que hacerlo así es más indicado. Yo he venido aquí a hablar de hipertrofia. De mi libro. No, pero es lo que tú dices, o sea, Sí, no se puede haber explicado mejor. Es decir, si tú ya estás buscando un trabajo más focalizado y demás, es más interesante eso, pero Eso es. que la base es la base. Y como he dicho, la base Sí, sería primero premeditar, trabajar, claro, los Entonces, básicos. No, primero... no podía haberlo explicado mejor, que lo has hecho tú ahora. Y luego ya, cuando tú ya, ahí ya eres intermedio porque ya estás buscando El equilibrio, ¿no? no el equilibrio, sino ya vas viendo paso. cómo activar mejor, ya vas teniendo cierta conciencia sobre, uy, si hago más series me paso, eso, entonces Sí. ya vas teniendo esa conciencia. Si te encuentras en este punto ya eres intermedio por lo menos. Claro, ¿no? ya vas en más intermedio cuando vas viendo, guau, es que si hago 2 series más de remo, yo creo que me paso, no voy a poder hacerlo bien, ya vas tomando conciencia sobre lo que eres capaz de soportar. Me gusta Eso es mucho un intermedio. esa definición. Porque Claro, ya ya. eres consciente de lo Ya- que haces, ya de lo eres que consciente. te repercute, ¿no? Claro, lo que hablamos en el anterior podcast es ya eres consciente de qué haces, más o menos tienes una idea de cuánto estás haciendo y cuánto, si haces más, no te va a funcionar. Vale, Ya tienes que vas tomando esa conciencia. Ahí ya yo diría que es un intermedio. Y el avanzado ya es una persona que ya quiere dar el paso extra, o sea, decir, tú te puedes quedar en intermedio toda tu vida. Porque Y no seguir sea tu fin. mejorando y... Sí, seguir mejorando porque no sea tu fin el hilar más fino, el ser un avanzado. Entonces tú puedes tener 46 años, tener un buen desarrollo de masa muscular, seguir progresando relativamente en todo, pero para mí un avanzado es el que quiere ir ya más allá, el que ya hila fino en cualquier deporte, ¿eh? Sí. A modo amateur hablo, no competitivo, sino de rendimiento puro, sino cualquier usuario medio. El que ya está hilando fino para mejorar todo lo que está haciendo. Para mí ese ya sería el punto avanzado. Él sé hacer todo lo demás bien, sé hacer todo bien, sé hacer un pre-militar bien, sé trabajar en militar bien, sé que si trabajo el pre-militar con mancuernas es un poco diferente al pre-militar con barra multipower. Entonces, sé que un día le tengo que hacer un trabajo más con mancuernas, sé que otro tengo que hacer un trabajo más con militar porque voy a trabajar más la porción media, voy a tener una mayor activación, voy a poder meter más cargas sin necesidad de involucrar estabilizadores. Y dices, el objetivo ya has avanzado. Vale. Ya está hilando fino en qué hacer para optimizarlo todo al máximo. Y algo que comentas muy importante también, que es no solo sesión a sesión, sino con una visión más global. Es decir, una Claro. persona que hila fino no en un día, hila fino que en un día tiene consecuencia en el otro y ese tiene consecuencia en el otro y al final tiene esa visión como más a largo plazo, ¿no? Sí, claro, Es algo que diferencia a una persona media que va más mes a mes y una persona más que mira a largo plazo es una persona que es su objetivo principal. Tú no te organizas algo a un año vista o a 6 meses o a 3 meses si no es tu objetivo principal, ¿no? Entonces, No, claro. Aparte es eso, tú cuando ya eres intermedio y se van frenando las mejoras, o sea, decir, tú lo estás haciendo muy bien, se van frenando las mejoras y van siendo más lentas. Ya o pasas a ser avanzado, es decir, voy a optimizarlo todo, o pasas directamente a ser avanzado en el que las mejoras van siendo muy muy lentas, pero tú no estás optimizando todo. Entonces, claro, en cuanto a nivel de entrenamiento se te podría considerar avanzado como concepto, porque esto es muy subjetivo también, como concepto, pero en realidad no es avanzado porque no estás optimizando todo para seguir ese progreso. Y ya cuando es avanzado el progreso es muy pequeño sí. y por eso tienes que hilar tan fino. Eso Y aun es. hilando fino el progreso va siendo menor. Que vas a progresar, pero que el progreso va a ser más lento. Entonces ya ahí diría que eres avanzado, es como la diferencia. ¿Cuánto te está costando progresar aún haciendo las cosas bien? Qué bueno. Pero bien de verdad, no bien a medias bien de verdad. que al final la gente que entrena en el gimnasio sin mucho conocimiento se cree que las hace bien y luego te das cuenta que no las hace tan bien como podría. Entonces,
Genial, tío. Yo creo que nos ha quedado claro las diferencias y por no entrar mucho, pero sí que nos comentes algo en cuanto a técnicas de entrenamiento, ¿vale? En lo que se refiere al propio entrenamiento. ¿Hay diferencia a la hora de entrenar, no de selección de ejercicios, sino de la manera de entrenar en cuanto a intensidad, técnicas avanzadas de hipertrofia, por ejemplo, respaws, super series, biseries, triseries, todas estas cosas que la gente conoce de oídas, que hay gente que practica de manera en el gimnasio, pero que no sabe muy bien por qué, y hay gente que las hace con total seguridad, las hace totalmente a posta y eso le ayuda a progresar. ¿Desde qué punto crees que se podrían empezar a implementar este tipo de trabajo, este tipo de técnicas? ¿Y cómo lo implantarías un poco así a modo general? Al final se ha venido a hablar de mi libro, ¿eh? Además, eso, tienes un ebook que es la hostia, que la gente que estuvo en el Congreso AudioFit se lo llevó gratis. Sí. Y no sé qué te parece, pero si quieres, toda la gente que nos esté escuchando y quiera este ebook, Yo se lo regalo. que se ponga en contacto bien Sí. contigo, bien conmigo y nos ponga, hola Ángel, hola Víctor, a quien sea, quiero el ebook, ¿no? O que, Venga, va. y, Nada. y se lo pasamos totalmente. Sí, y ahora voy a explicar, en plan siempre he explicado, se entiende mejor que leído. Sí. Yo diría que las técnicas avanzadas son para intermedios o avanzados. Como su nombre indica, son técnicas avanzadas. Okay. O sea, tú no puedes, sin saber conducir, bueno, recién sacando el carnet, conducir un Ferrari. Oye, pues puedes conducirlo, pero no vas a conducir bien. Exacto. Entonces, tú cuando ya eres intermedio, ya necesitas hacer ciertas cosas para seguir progresando. Entonces, ¿qué puede ser una de ellas? Pues introducir super series. Super series, que es, por así decirlo, de las técnicas avanzadas más simplitas. Sí. Que es juntar los ejercicios. ¿Por qué? Porque puedes aumentar la intensidad, y eso, intensidad en cuanto a aumento de la tensión mecánica, no intensidad en cuanto a kilos, que la gente lo entiende mal eso. Puedes aumentar la intensidad por cualquiera de las vías, o sea, reduciendo el tiempo de descanso, implementando los ejercicios del mismo músculo, cualquier cosa. Vas a aumentar esa intensidad de cara a seguir teniendo un progreso, porque o aumentas mucho más el volumen, que puede llegar a ser contraproducente a nivel también articular, o le metes esa técnica que te va a mantener más o menos el mismo tiempo de entrenamiento también, Sí. te va a aplicar esa intensidad de más que te va a seguir progresando. Y un poco más de fatiga, que Claro, al por final la hace que... fatiga, que es lo que en realidad hace que te aumente la intensidad en cuanto a que la fatiga te aumenta el reclutamiento y demás, que es lo que dicen, que el estrés metabólico aumenta la tensión mecánica. Entonces, bueno, eso es más fisiología profunda que... Sí, tampoco vamos a entrar a ello. Que no vas a entrar en ello, pero se explica en el libro así muy simplito. A modo general, para que se entienda, sería entonces, eso, es mayor dificultad de trabajo, pues mayor ganancia, más avanzado, ¿no? Claro, porque ten en cuenta que las mejores ganancias o las mayores ganancias, cuando ya pases un nivel, se van a dar cerca del fallo. Entonces esas técnicas te van a permitir o te van a hacer que estés más cerca del fallo. Y ya cuando eres avanzado tienes que, no es una obligación porque puedes seguir progresando sin implementarlas, pero son herramientas muy útiles. O sea, de hecho casi todos los que son ya avanzados, que saben entrenar bien, alguna técnica meten. Ya sea respawn, drop set en su semana, en su microciclo o es que depende, Sí, si lo haces por semanas sí. naturales o demás. Pero bueno, en su división de entrenamiento siempre entran una respawn, una drop sets o algo eso, porque les va a permitir, lo primero, aumentar el volumen sin aumentar el tiempo de entrenamiento. Importante cuando llegas a una zona avanzada de Claro, entrenamiento. aumentar el volumen de entrenamiento sin necesidad de comprometer relativamente las estructuras pasivas. Es decir, si tú estás haciendo una drop set, vale, le estás quitando carga externa, pero mantienes un estímulo de carga interna muy alto. Para que la gente lo entienda, levantas menos peso, pero sigues sigues progresando lo mismo que si levantases más peso. Claro, o sea, sigues trabajando el músculo de igual manera que si fuese más peso. Eso es. Entonces, vas sumando todo eso que te va acortando tiempo de trabajo, te va a aumentar el trabajo que estás realizando durante la sesión en cuanto a volumen e intensidad, entonces te va a seguir permitiendo que progreses. Y además te va a ayudar a la adherencia a ese entrenamiento porque nosotros, que nos consideramos gente que ya lleva tiempo entrenando bien, el hacer este tipo de técnicas te motiva, tío. Al final es, joder, sales un poco de lo normal, ¿no? De lo que llevas haciendo toda la vida y meter este tipo de técnicas al final te hace motivarte, te hace seguir mejorando y te hace mantener esa adherencia al trabajo. Claro, obviamente. Si tú siempre trabajas con series, no tiempo que ser lineales, pero con series, o ejercicios uno en uno Claro. y demás, cuando ya eres avanzado y has hecho tantas veces lo mismo, o tienes mucha pasión por esto, o no. Entonces esas técnicas también te Combinas un poco. y te dan lo que tú dices, te dan esa mayor adherencia. Pero son para intermedios y avanzados. O sea, yo veo gente que acaba de entrar al gimnasio, ya no por desarrollo de masa muscular, ya no nos metemos en eso, sino que gente que acaba de entrar al gimnasio que no sabe apenas entrenar, metiendo super series de cruces con fondos en el suelo. Y yo, pero a ver,
Si no sabes hacer bien, ni los cruces bien, ni darle la intensidad adecuada a esos cruces, ¿qué haces haciendo cruces con fondos en el suelo? Totalmente. Entonces hay que dejar un poco el ego de lado. No vas a entrar aquí para que no se vaya en politiqueo ni cosas que no van en el tema, pero hay que dejar un poco el ego de lado y decir, coño, vamos a empezar, pero como cuando empiezas a entrenar en cualquier otro deporte. Sí. No empiezas jugando en la NBA. Exacto, eso es muy bueno, porque tú entras a un deporte nuevo y no te pones a competir contra el mejor. Te pones a competir contra uno de tu nivel, vas aprendiendo, vas mejorando y poco a poco vas subiendo tu nivel y vas jugando contra gente mejor, ¿no? Claro, es un videojuego, o sea, es que Es el igual. entrenamiento es como un Es videojuego. igual, Tienes que empezar con esto y luego ya acabas teniendo todo adicional. Esto es lo que pasa, que la gente que entra a un gimnasio se pone a entrenar como el más fuerte que hay en ese gimnasio y posiblemente ese tío haya llegado hasta donde está con mucho tiempo de trabajo, mucha progresión, etcétera. Entonces no puedes llegar y hacer lo que hace él. No. Entonces, para que se entienda, yo creo que es Sí. el mejor símil, ¿no? Y hay que empezar poco a poco, dominar lo que hemos comentado al principio y poco a poco ir progresando hasta llegar a ese punto, que se llegará, pero poco a poco. No, por supuesto. Qué bueno, tío. Me parece brutal. Yo creo que tras esta explicación toda la gente va a saber más o menos por dónde se mueve. Si iba más avanzado, pues sabrá bajar un poco a la tierra y dar un paso atrás. Y si ya están en un nivel avanzado, pues le animamos a que nos pidan el ebook, ¿no? Y que aprendan esas técnicas o que simplemente se pongan en contacto con nosotros. Bien, tío. Me gustaría también comentarte otro tema de este episodio. Venimos a hablar de 3 cosas. La segunda cosa, ¿qué variables, aparte del entrenamiento, crees que te pueden ayudar a potenciar ese entrenamiento? Se habla de la nutrición, del descanso. Entonces, coméntanos un poco si crees que es importante y en qué medida la nutrición como complemento del entrenamiento y el descanso como complemento de la nutrición y el entrenamiento. Sí, bueno, cuando contamos con que sabemos hacer bien el RIR, de la intensidad, sabemos manejar bien el volumen. Ahora bien, ¿qué nos va a permitir poder hacer todo eso bien? Una buena nutrición y un buen descanso. Es decir, si tú no echas gasolina al coche, el coche no se mueve, por muy buen motor que tenga. Exacto. Entonces, la nutrición, Nutris, perdonadme, que yo soy técnico también, pero bueno, perdonadme, pero el entrenamiento es más importante que la nutrición. Okay. O sea, tú puedes entrenar bien y comer medianamente regular y tener resultados. Ahora bien, al revés, va a llegar un punto, si tú puedes comer muy bien, entrenas como el culo, no vas a tener resultados. Pero no es por quitar la importancia de la nutrición, sino que el estímulo para progreso es mejor que eso la dieta. Vale, pero cuando tú tienes, cuando ya hablamos de no gente intermedia como tal, sino ya cuando ya tienes que recuperarte un entrenamiento, si no comes bien, no vas a progresar. O sea, va a llegar un punto en el que tú vas a hacer muy bien el entrenamiento, que si no comes la cantidad de proteína que necesitas al día, no comes los hidratos que necesitas para poder rendir, y no comes las grasas que necesitas para que tu salud en sí, en general, esté bien, no vas a poder ni descansar bien, ni recuperarte para rendir al siguiente entrenamiento. Entonces, la nutrición es tan importante como que es el plus que te va a hacer que el entrenamiento al día siguiente pueda ser lo efectivo que debería ser. Totalmente. Muy bueno. Entonces, la nutrición es el mejor aliado del entrenamiento. No es uno más importante que otro, y si tengo que elegir, ya lo he dicho que será más importante el entrenamiento, pero la nutrición es para mí importantísimo, porque si tú no te... O sea, vale, te recuperas con el descanso y con la nutrición. Entonces, tú para entrenar bien tienes que estar recuperado. Exacto. Y muchas veces... Es lo más importante, sí. Yo peco porque soy el primero que, precisamente, las únicas lesiones que he tenido han sido por fatiga, de no dormir bien. Entonces, soy el primero que peca de eso, pero el descanso me parece fundamental. Porque, vale, tú le estás dando los nutrientes al cuerpo bien. Pero ¿cuándo vas a optimizar todos esos nutrientes? Cuando el cuerpo descansa y es capaz de activar los procesos regenerativos. Estoy simplificando todo mucho, pero bueno. Sí. Y es capaz de optimizar todos esos procesos regenerativos. Si tú no tienes ese descanso, no estás optimizando esos procesos regenerativos, no estás dando ese estímulo para recuperarte del todo. Entonces, al final, vas a acumular fatiga que va a llegar en un punto en el que vas a romper por algún lado. O sea, sí, la estructura va a romper por algún lado. Sea lesiones, sea que no te puedas levantar de la cama y decir, estoy que me muero, que no va a entrenar Peter. Y cortas el progreso. Y cortas el progreso. Entonces, antes de que llegue a ese punto, pues es optimizar bien la nutrición, optimizar bien el descanso y el entrenamiento. Y va a llegar un punto que, como optimizando todo, vas a necesitar bajar un poco el pistón, que es lo que llaman las descargas de entrenamiento y demás. Pero que si tú haces todo muy, muy, muy bien, a lo mejor haces 1 o 2 descargas al año como mucho. Pero lo que hablé en el congreso, una descarga también de entrenamiento puede ser simplemente irte de vacaciones con tus amigos. Sí. Y que pases de entrenar 7 días a 3. Sí, eso es. Más descanso o menos fatiga, ¿no? Baje un poquito. Pasa de entrenar 7 días que entrenabas o 6 días que entrenabas, depende de lo que te guste.
Y como lo tengas organizado, entrenar 3. Simplemente porque entrenas porque te gusta y estás con tus colegas de vacaciones y fuera. Sí, bajando la intensidad un poco, etcétera. Es que vas a bajar la intensidad del volumen, porque Claro. estás con tus amigos y vas a entrenar porque te gusta, pero obviamente, por muy intenso que hagas ese día, no te vas a meter el volumen de otros 2 días más, complementarios, no te vas a meter el volumen de 3 días en uno porque también vas a aprovechar con tus amigos. Entonces, vas a hacer una sesión con menos volumen, a lo mejor mantiene la misma intensidad, pero pero ya tienes menos menos, volumen. eso es. Entonces te va a pegar tu buena sesión de entrenamiento, pero van a ser 3 en vez de 6. Entonces ya es la mitad, ya estás haciendo una descarga de entrenamiento. Sí, Y eso es muy importante también, que es como descanso. Eso incluye, yo incluiría en el término de descanso. Sí, al final es lo que comentas. Al principio de lo que nos decías, estoy totalmente de acuerdo. Sin entrenar no hay adaptaciones en tu cuerpo. Puedes comer. A términos de salud, vamos a separar un poco. A términos de salud, creo que la nutrición es importante, pero si tú quieres mejorar físicamente, tienes que entrenar. No hay más. O sea, una persona puede comer muy bien y ser saludable, aparentemente porque come muy bien, pero como no entrene, estás cojeando, tu mesa se va a cojear, ¿no? Entonces, si nos vamos a un término más general de es importante comer bien, sí, genial, pero también es importante entrenar. Y si lo que nos vamos es a un término mucho más específico de quiero mejorar físicamente, ahí sí que cobra muchísima más importancia el entrenamiento que el comer. Porque vemos, de hecho, nosotros igual somos hasta ejemplos de que hay épocas en las que no comemos bien y seguimos progresando porque el entrenamiento sí que está todo lo optimizado que podemos optimizar. Entonces, a términos de salud, la nutrición tiene más importancia, a ámbitos más físicos tiene un poco menos, hasta que llega un momento que como no lo optimices del todo, te estancas, ¿no? Por así decirlo. Y ahora va a ser la segunda vez que me odien los Nutris. Así lo entiendo yo un poco, no sé qué Sí, te parece. ahora va a ser la segunda vez que me odien los Nutris, porque voy a decir que incluso el entrenamiento de por sí solo puede mejorar muchos más marcadores de salud. Y hay un documental de un tío que comía McDonald's todos los días, Entrenaba fuerte. entrenaba fuerte, no engordó tanto. O sea, no engordó tanto. Sí es verdad que los marcadores de colesterol, para que no entienda la gente, de las dislipidemias que tuvo, o sea, los marcadores de colesterol y demás se alteraron, pero se alteraron menos que no haciendo ejercicio, Vale. aun comiendo como el culo. Entonces, claro, el tío, se hicieron como dos. Uno, que no hacía ejercicio Y comía bien, ¿no? se destrozó. Y comía mal y no hacía ejercicio. Comía como el culo de McDonald's y tal, y no hacía ejercicio, vale. Y en menos tiempo estaba el triple destrozado. Y otro que comía de McDonald's todos los días, pero hacía ejercicio. Entonces, sí es verdad que tuvo un empeoramiento del perfil lipídico, vale, pero fue menos acusado que si no hubiese entrenado. Entonces, el entrenamiento también es salud y tú puedes relativamente mejorar ciertos parámetros de salud con el entrenamiento o que mermen menos. Entonces, vale. Yo no veo como que solo la nutrición sea salud y el entrenamiento más por una mejora, sino que el entrenamiento de por sí también es solo salud. O sea, es decir, el entrenamiento también es salud, pero obviamente hay que acompañar una nutrición. O sea, si no, el entrenamiento es entrenamiento. Ya está. Es decir, ten en cuenta que no es un blanco o negro, sino un gris. Es decir, todo tiene importancia. Tiene importancia el blanco, tiene importancia el negro. Pero lo que te digo, que siendo objetivos, o sea, poniendo los papeles sobre la mesa y hablando de lo que se sabe de ciencia, el entrenamiento puede mejorar la salud, aun comiendo mal. Qué bueno. Y además, yo creo que lo que has dicho de que todo es gris, en este sentido, va a haber un tipo de gris con un objetivo, va a haber otro tipo de gris con otro, es decir, si buscas solamente salud, va a haber un tipo de gris que le des más importancia también a esa variedad nutricional. Si buscas solo rendimiento, pues igual comiendo menos tipos de alimentos consigues más rendimiento. O sea, al final todo va a variar dependiendo de tu objetivo, de tu entrenamiento, de la importancia que entrenes, de lo que no. O sea, que al final todo es muy variable. Lo que tienes que hacer es intentar buscar en tu objetivo tu mayor rendimiento, si así lo quieres, y si no sabes cómo hacerlo, pues infórmate, ¿no? Y intenta que al menos las cosas que están de tu mano y que puedes hacer, hacerlas lo mejor posible. Sí, no, eso está claro. No dejarte guiar por no, comer es súper importante y entrenar no tanto. Pues si solamente escuchas esa imagen, vas a comer brócoli todos los días, no vas a entrenar y vas a seguir sin mejorar físicamente, cuando tu objetivo es mejorar físicamente. Si tú, ¿sabes? No sé si me entiendes. Sí, no, y partiendo de la base que al entrenar te permite comer más para perder peso. Entonces, también, el mayor gasto también, joder, ¿quién no quiere comer más para perder peso? Totalmente. Al final el entrenamiento, más allá de eso, te da más adaptación. Parece que lo defendemos por ser los dos graduados en ciencia de actividad física, pero no, o sea, son hechos objetivos. Es decir, eso no me lo he inventado yo y lo ponen... O sea, a día de hoy lo aboga la ciencia. Pero, entrenar. Claro, entrenar igualmente. Es una frase que repito mucho, que la intensidad no es negociable.
Pero ya no solo en entrenamiento de hipertrofia, en entrenamiento en plan, en cualquier otro tipo de entrenamiento, la intensidad no es negociable. Tío, en mi curso del HIIT en AudioFit es lo que digo en la clase. Digo, hay algo que no es negociable, la intensidad. Claro, pero hay que saber aplicar la intensidad. Se que traslada todo. Es lo que hablamos la otra vez, hay que saber aplicar la intensidad también. Entonces, aquí en entrenamiento de fuerza, la intensidad, como comentamos así por encima, se mide con el RIR y el RPE o... Vamos a entrar un poco a hablar de esto. En cuanto a la medida de intensidad, ¿vale? Hemos hablado que es importante, los dos estamos de acuerdo en ello, y se ve mucho, o por ejemplo, yo tengo experiencia de entrenar con personas que dicen entrenar fuerte o entrenar intenso, pero luego ves hacerles un entrenamiento y esa intensidad no es la que ellos creen tener. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, entrenas con un amigo y te dice voy a hacer 10 series al fallo. O sea, 10 repeticiones en esta serie al fallo. Termina la 10, deja la barra y tú le ves desde fuera que le cabían 5 repeticiones más. Entonces no está yendo al fallo. Y le preguntas, ¿cuántas te cabían? Y te dicen, nada, 3 o 4. Es decir, no está yendo al fallo. Entonces, ¿cómo crees que se puede detectar esto desde dentro, toda la gente que nos escuche? ¿Y cómo crees que se puede mejorar? Pues mira, para mejorar más rápido es ir con alguien. O sea, ir con alguien que sepa. Vale. Porque, bueno, me voy a poner un caso práctico de esta misma semana pasada con una alumna mía. Fuimos a entrenar y le dije, vale, ponme el peso que tú crees que vas a hacer 12 repeticiones. Vale. Y ella puso un peso. Y hizo las 12 repeticiones y yo no le dije nada. Y le digo, ¿cuántas crees que te cabían? Pues yo creo que 5 o 6 más. Entonces, si te he dicho, ponme el peso de 12 para que no saliesen más. ¿Por qué te cabían 6 más? Bueno, ahora le digo, ponme un peso de 12 que creas que te vas a dejar 2 en el mismo ejercicio. Sí. Digo, pues ahora pon un peso que creas que te vas a dejar 2, como había dicho 4 o 5, le digo, pon un peso que le vas a dejar 2. La vuelvo a hacer y le digo, ¿cuántas te cabían? Me dice, pues yo creo que 3, 4. Digo, entonces no has optimizado bien el peso. Vale, la siguiente le dije, vale, ahora ponme un peso con el que creas que vas a hacer 12 que no puedes hacer ninguna más. Cuando llegó eso le dije, bueno, pues apenas... Cuando ya llegó la hora de hacer el ejercicio, le dije, vale, hazme al fallo. Yeah. Más de 12, ¿no? Al fallo, claro. Entonces salieron si sale, 14, si 15. Y le dije, mira, esto sería un 12, RIR 3. Este peso sería el que tú utilizarías para un 12, RIR 3. Y ahora has ido al fallo. Totalmente. O sea, y es una manera muy práctica de hacerlo ver a un cliente. Es decir, sí. le vas manejando tú, que él se va viendo las cargas y lo vas viendo tú. Porque eso desde fuera lo vas viendo. Eso es una manera más práctica. El ir con otra persona que te vea desde fuera, pues te puedes haber sacado 3 más. Siempre el que otra persona vea desde fuera te va a ayudar a progresar en cuanto al conocimiento de las repeticiones que te dejas en recámara. Totalmente. Luego ya cuando te gusta esto y vas hilando muy fino, vas entrenando al fallo, vas reconociendo cuál es tu fallo de verdad, te parte la barra el pecho de haber hecho el fallo, ya vas sabiendo cuál es tu RIR de verdad. Pero para un principiante siempre es mucho mejor, un principiante, un intermedio, siempre es que empieza a manejar estas herramientas del RIR y demás, siempre es mejor ir con otra persona que te dé ese apoyo. Esto que comentabas, yo lo he usado, por ejemplo, con mi chica hace poco, hizo una serie que tenía que hacer 12 repeticiones RIR 1, o sea, muy cerca del fallo, dejándose una en recámara, y la dije, vale, no hagas RIR 1, haz todas las que puedas, a fallar. Hizo 15 o 16, no me acuerdo. Entonces, se da cuenta ella que puede hacer más de las que debería. Esto se puede trasladar a toda la gente para que lo haga con ellos mismos, ¿vale? Por ejemplo, imaginar que tienen que hacer una serie de 10. Puede hacer que en ese momento previo decida hacer todas las que pueda. Si le salen 15, es que no está optimizando bien el entrenamiento, ¿no? Claro, o sea, lo mismo que te he puesto con el ejemplo, pero claro, otra persona de fuera siempre te lo va a dar mejor. Sí, pero para que lo puedan poner en práctica. Pues tú coges práctico y te pones un peso con el que tú crees que harías 12 repeticiones y que no te quepa ninguna más. Vale. Y en ese momento coges al que quieras del gimnasio que te anime a hacer las máximas posibles también. Porque al entrenador, o sea, al monitor, que se gane el sueldo. Al que sea, el que te vaya a animar a hacer más. Vale. Tú te pones a hacer todas las repeticiones posibles. Si te caben 12, estás con el peso de 12. Perfecto. RIR 0. Si tú llegas al fallo y te está diciendo el tío desde fuera, otra más, y la sigues haciendo, vas a saber cuál es el peso. O sea, es decir, siempre con alguien que esté fuera, que te dé ese estímulo, va a ser mucho mejor porque tú solo a lo mejor esa percepción de esfuerzo que tienes para ti es máxima, pero en realidad fallas por la cabeza, es decir, a nivel psicológico, es decir, de que ya el cuerpo no es tonto, el cuerpo va a decir, estoy sufriendo, voy a parar. Sí. Entonces el cuerpo va a entender que en el momento en el que tu grado de esfuerzo sea máximo, te va a decir no, y eso es entrenable.
Entonces, por eso siempre digo que es mucho mejor con el apoyo externo, Sí, de totalmente. quien sea, que te diga otra más, y al final acabas haciendo más hasta que de verdad no puedes hacer más y llegas al fallo. Porque tu cuerpo es sabio y te va a decir, va a llegar un punto en el que el esfuerzo sea tan alto que tu cuerpo te va a decir, oye, Vale. para porque le supone un trabajo, una carga al organismo que el cuerpo no es tonto y te va a decir, Vale. no. Entonces tú a lo mejor estás haciendo 12 pensando que vas al fallo Pero no. y Ok. tu sensación a lo mejor es de que vas al fallo y sin embargo te ponen a la misma persona el mismo peso y te ponen otra persona diciéndote más y te sacas 15. Tú estás haciendo 12, RIR 3. Ese estímulo externo para mí es esencial de cara a identificar cuál es tu grado de esfuerzo máximo. Porque muchas veces te limitas tú solo. Sí, totalmente. O sea, de hecho hay estudios sobre el RIR y el RP que siempre con motivación externa o con alguien, una vigilancia y demás, se optimizaban mucho mejor las cargas para llegar a esos RPs y esos RIRs. Tiene lógica al final. La motivación, el tener que demostrar o el tener una persona a la que rendir cuentas en ese momento te hace esforzarte más. Claro, y luego va a llegar un punto en el que tú ya tengas concienciado cuál es tu capacidad de tu grado de esfuerzo máximo, porque has hecho series al fallo de verdad, has averiguado cuáles son tus intensidades más altas, en el que tú ya vas a ser capaz de romper ese límite que te pone tu propio organismo, vas a decir, de capacidad de esfuerzo, y vas a entrenar de verdad al fallo. Eso es. Aunque luego hay muchos tipos de fallo, pero bueno, para la gente común vas a entrenar al fallo porque ya como que has roto esa barrera y ya les enseña a tu organismo, ¿no? Que mira, que yo sé lo que hago. Eso es muy simplificado, simplificar muchísimo la fisiología y el sistema nervioso, pero es ese concepto, el romper la barrera con tu organismo y decir, no, que voy a aguantar lo máximo que puedo aguantar. Vale, y a la hora de buscar eso, por ejemplo, lo llevo otra vez a la práctica. Una persona que quiera testearse a sí misma, ¿recomiendas algún tipo de ejercicio? Ya sea peso libre, máquina. Porque al final, claro, hacer un fallo en sentadilla no es lo mismo que hacer un fallo en extensora de cuádriceps, o en jaca, o en prensa. Entonces, ¿recomiendas alguna forma de una persona que nos esté escuchando que diga, hostias, pues igual no entreno lo suficientemente intenso a las repes que estoy marcando mi entreno? Voy a ir mañana al gimnasio, o esta tarde, o ahora cuando nos termine de escuchar, y voy a hacer una serie a 10 repeticiones, y voy a ver si de verdad estoy entrenando con esa intensidad. Entonces, ¿recomiendas alguna forma o algún ejercicio para calcular esto? A nivel práctico te voy a decir, porque es lo que he visto yo entrenando gente, siempre intento que los ejercicios sean o en máquinas, es decir, en vez de una sentadilla libre, una sentadilla hack, ¿Vale? y por ejemplo la extensora de cuádriceps también, y en ejercicios en los que sea sea capaz de aplicar mucha intensidad sin que comprometa ninguna estructura pasiva. Entonces, por ejemplo, tú en la sentadilla, si vas a buscar un fallo de verdad, entre que están trabajando muchos grupos de manera sinérgica y demás, va a ser muy raro encontrar un fallo real, porque a lo mejor falla porque tu lumbar no es capacidad de soportar la carga, pero no te falla el cuádriceps. Vale. Entonces, de manera de identificar ese grado de esfuerzo, siempre lo veo mucho más interesante o en máquinas guiadas, que sean ejercicios multiarticulares, como la sentadilla hack, o en máquinas pues, como la extensora de cuádriceps o similar. ¿Por qué? Porque te va a permitir llegar a ese estímulo o ese grado de estímulo y ese grado de fatiga tan elevado que digas, aquí es de verdad, es donde noto ya que no puedo más. Vale. Sin embargo, en una sentadilla tú puedes fallar por el lumbar, por el cuádriceps, por el glúteo. En un premilitar puedes fallar por el core, por el hombro, por el tríceps. Y puede ser un poco más inseguro, ¿no? En una máquina guiada puede ser un poco más seguro. Si tú te quedas sentado en la hack, te quedas sentado en la hack. Si tú fallas en una sentadilla, o te cae la barra en el cuello y te vas para adelante, o te cae la barra y te vas para atrás. Si tú fallas en un press de banca, de la rotura de pecho, te puede partir el pecho la barra, se te caiga en la cabeza, en el cuello. Sí. Que está bien también, en cierta parte, tomarte tus medidas de intensidad en estos ejercicios con ayuda siempre y con un poco más de margen, ¿no? Es decir, dejándote esa repetición en recámara sabiendo que solamente iba a ser esa. Entonces, para los más avanzados, quiero decir, porque, a ver, una persona avanzada también tiene que saber dónde está su límite a 8 repeticiones en la banca, por ejemplo, si quiere trabajar la banca para... Es un ejemplo. Entonces, con más cuidado, pero a los principiantes intermedios les recomendamos, ¿no?, empezar buscar esa repetición en... Ahí discrepo un poco, porque aunque seas avanzado, el press banca libre siempre va a tener las limitaciones de que involucran muchos grupos musculares. Entonces, llegar al fallo de verdad en un press de banca libre es muy difícil. Llegar al fallo real en cuanto al fallo por el pectoral. Igual falla el tríceps y eso entonces, no te permite subir. Aunque seas avanzado, eso te puede fallar. Entonces, yo en esos ejercicios sí es verdad que el RIR 2 muchas veces, yo siempre a nivel práctico pongo RIR 1, RIR 0, porque sé que al final se están dejando 1 o 2 en recámara porque falla por alguno.
ten en cuenta que una cadena va a fallar por el eslabón más débil y ahí estás con Eso una es cadena, verdad. no estás con un eslabón solo. Eso es. Entonces, ¿qué puedo hacer para que averigüen la intensidad que podrían aplicarle, por ejemplo, a un press inclinado o que sientan el fallo en un press inclinado? Multipower. Ok. O máquina guiada O, de inclinada. claro, máquina guiada de palancas. Vale. Por ejemplo, Hammer, algo que... Pero al ser la barra y todo, el press militar, digo el press militar, bueno, sí, press Sí. militar o press Sí, la inclinado de sentadilla, el pecho. peso muerto. Al final el peso muerto puedes llegar a fallar por el agarre en vez de por tu fuerza de cadena posterior. Claro, entonces muchas veces... Hay más limitantes en ese sentido, ¿no? Claro, entonces en un press de banca en multipower, no sé por qué estoy diciendo ahora en militar, en un press de banca en multipower, tú eres capaz de llegar a un fallo antes por el pectoral que por algún músculo que pueda involucrar estabilización, que pueda ser el Eso es. tríceps, porque como el movimiento está como más guiado, más controlado, ya vas como quitando, Focaliza, ¿no? quitando, o sea, vas Focaliza quitando factores que pueden llegar a adulterar o alterar ese fallo. Entonces Ok. ahí es más fácil reconocerlo. Qué bueno. Para reconocer lo que sería el grado de esfuerzo, la sensación que tiene la persona con ese grado de esfuerzo. Por eso pienso que en máquinas guiadas y máquinas analíticas es mucho más fácil llegar a conocer esa sensación. Eso es la práctica. En la teoría, a nivel de artículos, si hay uno que hablaba de algo así, lo hipotetizaba, pero es que esto ya es casi más práctica. O sea, a ti te hablan de qué es el RIG, que es el RPE, pero cuando lo quieres aplicar en el campo, es que una persona puede fallar un press banca porque tenga un tríceps muy débil. Sí, sí, Si el totalmente. pectoral lo tiene muy bien y a lo mejor dice, es que ni noto el pectoral. O porque se le mueva la barra en un ángulo que no Y compromete debería al haberse hombro. movido. Claro, eso es. Entonces, eso lo he visto en trabajo de Sí. campo, que por eso también abogo por la experiencia, en el que personas que me fallaban en un press de banca porque tenían un tríceps un nefasto, es decir, una capacidad de generar fuerza. Y sin embargo, hemos mejorado el tríceps y ya el press de banca iba bien. Y ya empezaba a notar el press de banca también. Entonces, ¿qué hice para que notase el estímulo en press de banca? Máquina guiada. Sí. Y ahí, que focaliza mucho más el trabajo en el pectoral propio, pues en realidad sí notó que cuando se estaba acercando al fallo, notaba mucho más trabajo en el pectoral. No llegaba a decir no puedo más por el pectoral, seguía siendo el tríceps limitante, pero ya notaba más carga de trabajo en el pectoral. Entonces ya aprendí a identificar lo que con el peso libre pues no lo conseguía. Qué bueno, tío. Eso es a nivel práctico, Sí. eso ya es como entrenador, como, Sí, pero al final como usuario. se entiende y se puede aplicar. Yo creo Sí, que sí. la gente que te haya escuchado toda esta explicación sabe ahora mismo aplicar y cómo buscarse esa intensidad en una máquina o en un ejercicio determinado. Entonces, yo creo que ha quedado resuelto totalmente, ha quedado perfecto. Y en cuanto a modo resumen de estos tres temas que hemos tratado, danos una pincelada de lo que, o sea, uniendo los tres temas, en cuanto a si eres principiante, ¿qué consejo le das para empezar? ¿Cómo lo juntarías con la nutrición y el descanso? ¿Y qué importancia le darías a la intensidad? Luego como intermedio y luego como avanzado. Vale, yo te voy a hablar para una persona que va a hacer, se va a llevar ella misma. Vale. O sea, que no va a contratar un entrenador ni nada. Pues cuando eres principiante, aprender a realizar bien los movimientos, a realizar bien la técnica de los ejercicios, aprender a identificar en cuanto a nutrición qué son las fuentes de proteína, qué son las fuentes de hidrato de carbono, Vale. que normalmente suelen ser la mayor fuente de energía los hidratos de carbono, y tener esa conciencia como un poco global de todo. Cuando eres intermedio, pues ir optimizando la cantidad de proteína que tomas en cuanto a nutrición, ir optimizando la cantidad de hidrato de carbono, las calorías que consumes y todo. Y en el entrenamiento ir optimizando con qué síntomas el pectoral, con qué síntomas la espalda, e ir seleccionando los ejercicios dependiendo del estímulo que te vayan produciendo. Vale. Y cuando eres avanzado ya tienes que hilar fino. Pues sí Con o sí. todo. O sea, cuando eres avanzado tienes que hilar fino con la nutrición, con el entrenamiento. Y luego, la intensidad. Para conocer y aplicar la intensidad, lo que he dicho, recomiendo máquinas guiadas para aprender el estímulo o máquinas de ejercicios analíticos, mal dichos. Vale. Máquinas porque son más seguras a nivel articular, Claro. por norma. Entonces, eso te va a permitir conocer cuáles son tus grados de esfuerzo máximo en cuanto a sensaciones y poder aplicarlos luego en ejercicios libres, Sí. que va a ser más difícil por lo que hemos ya explicado de los factores limitantes. Y ya está, porque luego sería meterte en autorregulación, en eso, que son temas como ya un poco más avanzados, que nos van a suponer también otras 20.000 horas, pero que son temas un poco más avanzados que ya es cuando ya eres literalmente avanzado, porque la de la autorregulación, todo eso, cobra más sentido cuando ya tienes cierto nivel, ya eres avanzado y ya tienes que hilar todo más fino.
Totalmente. O sea, que en realidad se debería hacer desde el principio, sí, pero una persona que se va a llevar por sí sola, primero que Es sepa muy todo difícil, esto claro. y luego ya Eso es. que miremos el stress index, la autorregulación y demás, que son otros factores ya como ya para ir poniendo el pastel bonito. Primero tienes que hacer la base del bizcocho y todo, y luego ya ir decorándolo y ya sería eso. El Ya azúcar lo glass. lo que Qué quiera. bueno, qué bueno, tío. Nada, yo creo que ha quedado de locos la explicación. Ay, ahora mismo la gente que nos haya escuchado creo que puede sacar grandes aprendizajes de ello. Y si no, como creéis que la porra manda, pues mira, la porra de la credibilidad. Así que, tío, genial. Por mí, muchas gracias otra vez por estar aquí, por darnos toda esta pedazo de información, tío. Y joder, sigo diciendo lo mismo que en el anterior podcast. Si alguien tiene más dudas, que nos lo dejen por aquí. Mira, ahí. Que se pongan en contacto con Goril Ángel Por ahí. y que estaremos encantados pues, de volver a juntarnos y hacer esto. Así que, tío, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao.